Fin del juego 8. Todas las estrellas de nivel Vague se han reunido en el sector del nivel 10. Guardián Orca. Y 3 de los 5 guardianes, de Ordume, Soware y Flaver, a excepción de Blissem y Blacktan, quienes fueron eliminados por Vikir. Entre ellos, Orca es la que está sola. Los ojos de Orca están fijos en Vikir. Vikir, a su vez, observa a Orca. Cuando una guerra de nervios entre dos veteranos está a punto de estallar. ¿Cómo te atreves a ignorarme? Un grito desgarrador atravesó el aire. Profesor Sadi. Su mirada inyectada en sangre se dirigió hacia Orca. Kvakvan. El látigo que estaba debajo de las botas militares de Orca rompió el suelo y fue arrancado. Mostró sus colmillos una vez más y envolvió el cuerpo de Orca. Pero Orca seguía impasible. Simplemente chasqueó la lengua. Winston, ese tipo. Tal vez sea demasiado joven, pero le aconsejé que no cosechara, simplemente la matara a golpes. Aunque sea un bebé, ¿de qué sirve mantener viva la semilla de la ira? Eventualmente volverá a morderlo. El viejo soldado recordó hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Y los recuerdos eran suficientes para provocar a alguien, con solo murmurarlos. Este fue el caso de Sadi. Morir. Te mataré. Ah. Su resentimiento se hizo más espeso y ardiente con cada segundo que pasaba, canalizó toda su aura, mejorada por su demonización, en la punta del látigo y lo dejó explotar. Kvak 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 van. El aire se rompió y el suelo se rasgó como papel. El ceño de Orca se frunció y tiró de la cadena alrededor de su cintura. Yeol-Heu-Leo. La cadena se movió, y también lo hizo el mango del garrote en su extremo. Orca agarró el mango del garrote y lo agitó una vez, casualmente. Auge. La onda en el aire es suficiente para romper el látigo de Sadi. Al ver esto, la boca de Aidien se abrió. ¿Es posible tener ese tipo de fuerza a esa edad? Normalmente, debería estar acostado en la cama y siendo transportado. Lo mismo podría decirse del jefe Aquila. Mi madre no era tan mayor. Aidien sonrió ante el comentario de Vikir. Al mismo tiempo, levantó el arco que tenía en la mano y se preparó para disparar. La fuerza adicional que había obtenido de las estadísticas que había obtenido del árbol del infierno le permitió apretar aún más la cuerda del arco. ¡Wow! El sonido de una flecha lanzada fue engañosamente fuerte cuando golpeó a Orca. Cerca de su garganta, para ser exactos. ¡Tan! Orca levantó su garrote para bloquear la flecha de Aidien. Francotirador, eres una molestia. Aidien sintió pena por Orca cuando respondió con indiferencia. Si tan solo tuviera un arco mejor. Pero antes de que Aidien pudiera terminar su queja, Orca hizo un movimiento. Ustedes vayan a limpiar el área. Voy a investigar ese extraño orbe. A la orden de Orca, de Ordume y Soware asintieron con expresiones sombrías. Incluso la expresión de Flaver se volvió un poco sombría junto a ellos. Con eso, Orca se acercó a Poseidón con su garrote cruzado frente a él. En su camino estaba Vikir. No. Un aura carmesí emanó de Bielzebub. La frente de Orca se arrugó. Es el hijo de los Baskerville. ¿Pero cómo obtuviste este poder? ¿A tu edad? No mencionemos la edad. Jóvenes o mayores, estos son dos hombres con poderes que no van juntos. Los dos viejos guerreros se enfrentaron ferozmente en el centro del campo de batalla. Pacán. La atmósfera se hace añicos. La pesada aura negra que emana del garrote de Orca y la luz carmesí del Bielzebub de Vikir se entrelazan ferozmente. Las secuelas del impacto aún corren por el suelo, alimentando a Poseidón. El resplandor azul era aún más intenso que antes. Al verlo, los ojos de Orca se volvieron aún más siniestros. Supongo que debes tener algo bajo la manga para causar todo este caos y luego regresar aquí sigilosamente. Como una rata. No lo negaré. El garrote de Orca cae y la espada de Vikir lo encuentra. El aire crujió y el suelo se combó con cada golpe. Vikir se volvió hacia Aidien detrás de él. Yo detendré esto y tú te concentrarás en activar a Poseidón. Entiendo.
tan pronto como Aidien se dio cuenta de que Orca no era rival para ella, comenzó a hacer lo que pudo. «Viejo gruñón». Sadie volvió a levantar su cuerpo demonizado e intentó apuntar a la espalda de Orca, pero la presencia de Deordume, Soware y Flaver frente a ella se lo impidió. Esto le permitió a Vikir concentrarse únicamente en el oponente frente a él. Pero eso no hace las cosas más fáciles. Sonido metálico. El peso del garrote que aterrizó en el dorso de su espada era más de lo que incluso el poderoso Vikir podía soportar. Cada golpe fue fuerte y el más mínimo paso en falso en el centro de gravedad resultaría en una muerte instantánea. Orca. Una cifra inesperada. De hecho, el poder de lucha característico de la Nebelbage. Vikir dio un paso atrás, sintiendo unas gotas de sudor frío deslizarse mientras el garrote pasaba a su lado. A pesar de recurrir al poder del Reino Supremo y más allá, la batalla fue tensa. Vikir tuvo que admitir que Orca era mucho más fuerte de lo que esperaba. Creo que es un poco más fuerte que Nebouketh y un poco menos que Kane Corso. La destreza en combate del Papa Nebouketh había sido una sorpresa para él, ya que solo la había visto brevemente contra Amdusias. Pero ya había pasado su mejor momento, y como sacerdote, no era exactamente una especialista en combate. Y considerando que Kane Corso también era un exhumano que se convirtió en caballero de la muerte, es seguro decir que Wouden Orca frente a él es el humano más fuerte que Vikir haya encontrado. Mientras tanto, Orca está igualmente sorprendida de que Vikir, que parece no tener más de 20 años como máximo, tenga tanta fuerza y sentidos experimentados. Kvakvan. Una vez más, el garrote de Orca y la espada de Vikir chocaron. Sus auras se enredaron salvajemente, cada una aplastando y cortando a la otra. A raíz de este choque asesino, las montañas de piedra circundantes se derrumbaron, dejando tras de sí un rastro de vapor, llamas y polvo. ¡P.O.! Vikir levantó su rodilla para bloquear las botas militares de la orca voladora. ¡Pudeu! Orca giró la cabeza para evitar el puño izquierdo de Vikir. Las llamas azules que rodeaban a Poseidón se hicieron cada vez más fuertes mientras Vikir y Orca libraban un feroz combate cuerpo a cuerpo, usando puños y pies además de espadas y garrotes. «Esposo, ya casi es hora». Al escuchar el grito de Aidien, Vikir asintió y trató de retroceder. Sin embargo. Chaleu. Una cadena se balanceó desde el extremo del garrote como un látigo, agarró el tobillo de Vikir y tiró. ¿A dónde vas? Tengo que ver el final. Los jóvenes de hoy en día no tienen mucha paciencia. Los ojos de Orca brillaron con un fuego abrasador. Vikir desvió la mirada y entrecerró los ojos detrás de él. La vibración de Poseidón es inusual. A juzgar por las constantes explosiones cerca de las raíces, el shock acumulado debe estar a punto de cruzar el punto de ruptura. ¿Ahora, o un poco más? No, ¿deberíamos irnos ahora? El momento fue lo suficientemente ambiguo que ni siquiera Vikir pudo hacer un juicio preciso. Un poco más de shock, solo un poco más, lo dejaría más claro, pero si se quedaba aquí y luchaba contra Orca por más tiempo, no tendría la resistencia para escapar. Y, sobre todo, en el campo de batalla antes de la regresión, Orca era un gran héroe que había ayudado enormemente a la alianza humana, por lo que no se podía esperar que luchara hasta la muerte en un lugar como este. Él también fue quien hizo estallar la Nebelbage con sus propias manos. Vikir ya sabía por qué. La guerra de destrucción. Una guerra creciente. La fatalidad que se avecina. Los demonios centran su atención en la Nebelbage. Y luego estuvo el evento que no tuvo nada que ver con nada de eso. El segundo motín de 47 hombres. Vikir recordó mentalmente un evento específico. Kvakvan. El garrote de Orca cayó volando. Vikir llevó su aura al límite y recibió el golpe de Orca. Kurr. Baskerville octavo curso, Sol Negro. A pesar de que incluso la lengua negra salió volando de un solo golpe, Orca logró aguantar. Su frente se arrugó levemente, pero no retrocedió. Las heridas abiertas en su frente y barbilla se estaban abriendo y arrojando sangre roja, pero no había dado un paso atrás del lugar, bloqueando el sol negro de Vikir. ¿Es este tu mayor poder? Entonces es mi turno. Orca se pasó una mano por el rostro sudoroso y ensangrentado. Y luego. Udeu.
El sonido de músculos y huesos retorciéndose se podía escuchar en todo su cuerpo. Por un momento, una pieza de sentido común previo a la regresión pasó por la mente de Vikir. Dijeron que Orca tampoco era un humano común y corriente. Así es. Así como los 5 guardianes de la Nebelvague no eran todos humanos, Orca también lo era. Vikir acababa de ajustar su postura y estaba a punto de entrar a la segunda ronda. ¡Ja! El sonido del cuero duro al estallar vino de alguna parte. La parte de atrás del grueso abrigo de piel de Javer fue arrancada de sus hombros y un látigo la atravesó. Triste. Estaba agarrada a la espalda de Orca, agotada por las secuelas de la demonización y la batalla. Más atrás, Deordume y Soware yacían tirados en un charco de sangre. Flaver ni siquiera parece haber sido hecho pedazos. Gracias. Sadi no estaba mirando a Orca, estaba mirando a Vikir. Vikir inclinó la cabeza ante sus inesperadas palabras. ¿Por qué me está agradeciendo? Sadi continuó. Por cumplir tu promesa. De repente, Vikir recordó una promesa que le había hecho en la Academia Kelasiou. Le había pedido que le entregara a Orwell la llave de la puerta principal de Nebelvague. Dámelo. Si te la daré, realmente necesito la llave de la puerta de entrada, también, pero hay otras maneras. ¿Puedes prometerme una cosa más a cambio? Sadi claramente estaba pidiendo un favor. Cuando escapes, si tienes la oportunidad, por favor trae a mi abuelo contigo. El abuelo de Sadi, el hombre al que ella atribuye la mayor influencia en su forma de pensar. Los ojos de Vikir se abrieron y miró a su alrededor. El terreno ya había sido devastado por el choque de Vikir y Orca. Todas las montañas y colinas se habían derrumbado y se habían formado innumerables grietas en las llanuras, dejándolas con la boca abierta. Incluso el nivel 9 no pudo soportarlo, y las consecuencias habían llegado a las áreas de los seres que habían aislado. Dadas las circunstancias, no es de extrañar. Ujikujijiji. A lo lejos, la celda empezó a desmoronarse. Ah, no. Soware, que estaba a cargo de la celda, palideció. Deordume tampoco pudo hablar porque estaba devastado. Incluso el rostro de la poderosa Orca se arrugó. Su rostro estaba incluso más distorsionado que cuando se enfrentó antes a la octava forma de Vikir. Y luego, una voz comenzó a emanar de la celda que se desmoronaba. Sí. Una risa hueca, como el viento que sale de un globo. Era un sonido que Vikir había escuchado una vez antes, cuando estaba en régimen de aislamiento. Entonces, de entre los escombros desmoronados, un anciano alto y robusto se levantó. Su apariencia era tan demacrada y retorcida que uno podría sospechar que era un no muerto. De hecho, tenía la apariencia demacrada de alguien que acababa de salir de su régimen de aislamiento. Sin embargo, sus gestos y movimientos todavía tienen una sensación de tranquilidad. No parecía alguien que acabara de salir de su régimen de aislamiento. ¿Angahuman? Pregunta Vikir, y el anciano asiente y sonríe. Menos mal que viniste, me estaba cansando de las vacaciones. El anciano miró a Sadi en el suelo y sonrió cálidamente. Solo entonces Vikir volvió a estar seguro de su identidad. Angahuman Cedric Sadi de Sade. También conocido como el Marqués de Sade. Fue el desencadenamiento de un belicista poco común que había sacudido al imperio hasta sus cimientos hace más de 40 años con los disturbios de los 47 hombres. Fin del juego, 9. Granbel. El choque entre Vikir y Orca destrozó y desmoronó todo a su paso. Independientemente de si algo fue tocado por manos humanas o no, fue un final igual. Montañas, colinas, muros exteriores, torres de vigilancia, pozos, muelles, todo se derrumbó. Y el régimen de aislamiento fue uno de ellos. Kualeuleuleuleuleuleu. Numerosas celdas de aislamiento colapsaron. Todo, no queda nada. Kvajipeopeón. Cada vez que una de las extrañas estructuras de Soware, como una célula o un moho, colapsaba, emergían momias esqueléticas de su interior. Solo sobrevivió un hombre, el Marqués de Sade. El único ser humano que ni siquiera las duras condiciones del nivel 9 pudieron contener. De hecho, su presencia fue tan grande que se rumoreaba que la Nebelvague existía únicamente para encarcelar al Marqués de Sade.
Dios. Vikir dio un paso atrás ante la sensación espeluznante que recorrió su cuerpo. Se sentía como si innumerables serpientes lamieran todo su cuerpo. Sintió esto a pesar de que no habían hecho contacto visual y solo lo estaban mirando. Debería haberlo sabido cuando escuché el nombre Angahumán. Como había sospechado, la identidad del viejo Angahumán no era otra que la del marqués de Sade. El belicista que una vez incitó a 47 familias a dar un golpe de estado, el loco que quería volver a los días de la guerra, cuando solo los más fuertes podían sobrevivir. Estaba libre de nuevo. Pues sí, ha pasado un tiempo desde que moví mi cuerpo. El marqués de Sade movía sus flacos brazos de un lado a otro. Cada giro de la articulación producía un ruido sordo, como si algo estallara y se rompiera. Entonces. Abuelo. El profesor Sadi, a mi lado, llamó al marqués de Sade. Su voz temblaba ligeramente, a diferencia de ella. Sadi y Sade. ¿Eres tú, Sadi? Oh querido. Has crecido mucho desde la última vez que te vi. Hice un gran esfuerzo para salvar a mi abuelo, pero aún así serás amable conmigo, ¿no? No importa cómo, ven aquí y abraza a este viejo. Sadi se puso de pie, cubierta de sangre, y abrazó al marqués de Sade. El marqués de Sade también sonrió cálidamente y acarició el cabello de Sadi. Gracias a Dios estás viva, querida. Me alegro de que mi abuelo esté a salvo. Pensé que nuestro linaje familiar estaba muerto, pero ahora hay un día de sol. ¿Qué? No estoy buscando a un hombre. Solo digo eso porque estoy pensando en conocer a una mujer. Sadi y el marqués de Sade reían a carcajadas y charlaban. El ambiente era tan tranquilo y relajado que, por un momento, uno podría confundirlo con la terraza de un café en medio de una mañana tranquila. Pero la tranquilidad duró poco. Finalmente saliste arrastrándote, Angahumán. Orca gruñó, su voz era como agua hirviendo. El marqués de Sade giró la cabeza, con una expresión de aburrimiento en su rostro, y se encontró con la mirada de Orca. ¿Cuánto tiempo sin verte, vieja Orca? Vives tanto tiempo sin morir. Eso no es lo que quiero escuchar de ti. Orca inmediatamente tomó su garrote. Lo lanzó con todas sus fuerzas hacia el marqués de Sade. «Oh, ¿vas a perseguir a un anciano, desarmado y con las manos vacías? Eso es realmente demasiado». El marqués de Sade sonrió y recogió el látigo del suelo. «Nieta, tomaré prestado tu látigo». Y peón chalalala. Lo lanzó de regreso al club de vuelo de Orca. El pesado hierro en la punta del garrote de Orca se encontró con el pesado hierro en la punta del látigo del marqués de Sade. ¡Kvakvan! Se produjo una fuerte explosión, demasiado fuerte para creer que se trataba de metal contra metal. Chispas y fragmentos de aura se esparcieron en todas direcciones, alterando una vez más el paisaje ya devastado. ¡Kvakvan! ¡Juan! ¡Ujijijijijik! ¡Gente! ¡Peón! ¡Uleuleun! Con cada golpe del garrote y del látigo, el paisaje se agrietaba, se volvía a unir, se retorcía, se trituraba y luego se agrietaba, se desmoronaba y se hacía añicos nuevamente. Sorprendentemente, el poder y el espíritu que irradiaba el marqués de Sade no era en absoluto inferior al de Orca. ¿Quién hubiera pensado que había pasado las últimas décadas en régimen de aislamiento en el 9º piso de la Nouvelle Vague? Orca se rodeó con sus brazos temblorosos y bajó la postura. El marqués de Sade lo miró y luego abrió la boca. Sí, recuerdo ese día. Han pasado más de 40 años. El motín de los 47 hombres. Un hecho sin precedentes ocurrido cuando el imperio acababa de unificarse. Estaba liderada por 47 personas, pero cada una de ellas era cabeza de una sola familia, por lo que también se la conoce como la rebelión de las 47 familias. Se rebelaron contra el imperio y asaltaron el palacio imperial, a punto de decapitar al emperador. La razón oficial dada fue que querían el trono imperial, pero en realidad, no les importaba en absoluto el trono. Pues sí. El marqués de Sade se había rebelado solo por una razón. Divertido. Desde que el imperio se unió, no ha habido más guerras a gran escala, no más cientos de miles de personas mueren al día, no más peleas sangrientas con los más fuertes. El poder ya no era algo que se podía ejercer a voluntad,
y la venganza ya no era algo que se podía ejercer cuando se era agraviado. Todo se hizo de acuerdo con las leyes y reglas, y el énfasis estaba en hacer las cosas de la manera más pacífica y sin derramamiento de sangre posible. El marqués de Sade odió amargamente este cambio. Los días de guerra, matanzas, saqueos, venganzas y la lucha de fuerza contra fuerza. Una época de sangre y violencia sin fin, en la que solo los más fuertes podían sobrevivir y demostrar que valía la pena vivir sus vidas. Me encantaban esos días, esa gente, esos tiempos, pues sí. El marqués de Sade, que había vivido toda su vida en tal estado de guerra, no pudo adaptarse a la era aburrida en la que de repente se vio arrojado al final de su vida. O mejor dicho, no había tenido el valor de adaptarse en primer lugar. Bueno, lo que sea. Así que revolví las cosas. Una revuelta. Fue divertido por un tiempo, sí. Estoy seguro de que el mundo no ha sido el mismo desde entonces. Es un lugar aburrido otra vez, y lo puedo decir por el estado de los niños que son admitidos aquí. Han sido criados para la paz y la pereza. El marqués de Sade sacudió la cabeza como si estuviera disgustado. Así que pensé que sería mejor para mí pasar algún tiempo en régimen de aislamiento aquí en Nebel Vague, para aclarar mi mente y organizar mis pensamientos. ¿Por qué alguien que hizo eso volvería a salir ahora?, preguntó Orca. El marqués de Sade miró a Orca con una mirada infantil. Bueno, he oído que las cosas se han vuelto bastante interesantes en la superficie últimamente. La ya rígida expresión de Orca se endureció aún más. Esto era algo de lo que no quería que se enteraran. El estado actual de las cosas en la superficie del mundo era algo que el marqués de Sade nunca debía saber. Orca había visto mundo antes de regresar aquí a Nebel Vague. Vio cómo había cambiado. Y el marqués de Sade también lo había visto en esos ojos. Él lo vio. Había cosas por todas partes que al marqués de Sade le hubiera encantado ver, cosas que habrían mantenido su interés despertado e insaciable. Guerra, matanzas, sangre, violencia, un mundo de fuerza bruta donde solo sobreviven los fuertes. Los días más feroces del período de los reinos combatientes. Los tiempos más grandes, más calurosos y más violentos, cuando vivieron el gran mago negro Tsersi o el gran espadachín Ornati. Se acerca una era de grandes guerras comparable al apogeo del período de los reinos combatientes. Pues sí. Esto fue algo tan vergonzoso en mis últimos años que se me calentó la sangre. Ha pasado un tiempo desde que quise salir. ¿Puedes ayudarme, querida? Por supuesto, abuelo. Te escoltaré hasta el suelo. El marqués de Sade miró a su nieta, Sadi, y habló en tono humorístico. Era claramente una conversación amistosa entre los nietos, pero de alguna manera se sentía una locura aterradora en sus sonrisas. En ese tiempo. ¡Cum! Orca golpeó el suelo una vez con su garrote. Nunca saldrás. Ustedes. Los ojos de Orca estaban llenos de odio mientras se giraba para mirar a los criminales. Mal social. Es mi responsabilidad prevenir el caos y el desorden creado por vuestra misma existencia y la ansiedad de la gente común. Incluso si muero, no puedes abandonar este lugar. Pues sí, vamos, amigo mío. ¿Cuánto crees que vale tu vida? El mayor general Orca y el marqués de Sade comenzaron a enfrentarse una vez más. No te dejaré ir. Nunca. ¿Alguna vez? Pues sí, y esta vez ni siquiera tienes a Winston para ayudarte. Orca levantó su pesado garrote. El marqués de Sade también agitó su látigo, adoptando una postura como si estuviera a punto de realizar un duelo de espadas. Geo. El aire y el suelo a su alrededor se hicieron añicos como vidrio cuando las dos feroces fuerzas chocaron. Mientras tanto, a solo unos metros del centro de la vorágine, Aidien le preguntó a Vikir. ¿Qué crees que deberíamos hacer, huir? No. En cierto modo, es un buen momento. Vikir sacudió la cabeza. Quizás podría aprovechar su pelea. Momento. Tengo que encontrar el momento adecuado. El enfrentamiento entre Orca y el marqués de Sade fue realmente aterrador. Simplemente mirarse unos a otros y exudar impulso es suficiente para deformar el terreno, pero ¿qué sucede cuando desatan todo su poder? Los resultados estaban empezando a mostrarse en tiempo real ahora mismo.
Kvakvan. Orca pateó el suelo y corrió hacia adelante. El marqués de Sade se rió entre dientes y dio un paso atrás. Orca cargando como una orca enojada y el marqués de Sade volando como un pálido fantasma. Ambos tenían un gran poder en sus manos, como si estuvieran tratando de ganar la batalla de un solo golpe. Destello. Orca canalizó toda su aura en la punta de su garrote. Un maremoto de energía invadió al marqués de Sade. Kvak, 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 kvak. El marqués de Sade acortó su látigo. Y giró el aura que previamente estaba inmovilizada por las ataduras de Dissem. Sut, 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 sut. Combinación. El poder explosivo y el impulso de un puñetazo, una técnica que resolvería el partido de un solo golpe, estaba plasmado en el látigo. Solo entonces. Ahora. Vikir se interpuso entre ellos. Kuleuleuleu, kualeuleun. Octava forma de Baskerville. El sol negro cayó entre Orca y el marqués de Sade. Orca y el marqués de Sade quedaron muy desconcertados por el repentino cambio de su lucha 1 a 1 en una batalla a 3 bandas, pero no pudieron recuperar el golpe que ya les había costado la vida. Luego, un maremoto negro del garrote de Orca, una serpiente de golpes del látigo del marqués de Sade y el sol negro de Vikir descendieron sobre el mismo lugar al unísono. Y había uno que avanzaba rápidamente delante de ellos. Oeste, tómalo. Era Aidien. Extendió las manos con todas sus fuerzas. Hacia el orbe azul brillante frente a ellos, Poseidón. Kvak, kvak, van. Se produjo una feroz explosión cerca de la raíz y el suelo tembló después. Ujijiji. Poseidón fue sacado de la tierra. Cayó del suelo como una cebolla de la que brotaban raíces y pronto rodó cuesta abajo. Hacia el mismo lugar donde Orca y el marqués de Sade se estaban reuniendo para el golpe de Vikir. Al mismo tiempo. Destello. Estalló una luz cegadora y un tremendo rugido. Aidien apenas se tapó los oídos. Vikir sintió que sus tímpanos estallaban y la sangre fluía. Kuju. Kua. La explosión fue tan fuerte que incluso Deordume y Soware, que estaban mirando, cayeron al suelo agarrándose los oídos. Y al mismo tiempo. Después de ser golpeado por 3 tipos diferentes de ondas de choque, el estado de Poseidón comenzó a cambiar. Geo geo. El sonido de una cáscara de huevo al romperse. Sonaba como si algo estuvieran haciendo. Fin del juego, 10. Flash. Estalló una tormenta. Se creó un enorme cráter y toda la suciedad, el polvo, la humedad, el agua subterránea, la lava, el humo, el gas sulfuroso y todo lo demás, en los alrededores fue arrastrado. El suelo fue barrido tan limpiamente que se sintió suave. El aire estaba reseco, sin rastro de humedad, y no había señales de las habituales llamas o gases. Y en el centro de este prístino páramo, 2 hombres se arrodillaron sobre una rodilla. Sus ropas estaban hechas jirones y desgarradas, la sangre manaba de sus frentes, las armas que habían defendido a sus amos estaban incrustadas profundamente en el suelo. Lo soportaron todo con los ojos bien abiertos, a pesar del bombardeo de luz y calor. A un lado, haciendo gala de una voluntad verdaderamente temible, está Orca, la directora principal de Nebelvague. Al otro estaba el marqués de Sade, el peor prisionero de la Nebelvague. ¿Qué fue eso? Oh, me duele el cuerpo, ¿por qué interrumpes? La fuerza de los 2 ancianos que sobrevivieron a la explosión y sus consecuencias era la misma, pero la fuente de esa fuerza era completamente diferente. La voluntad del mayor general Orca de proteger y defender. La voluntad de dañar y destruir del marqués de Sade. La voluntad y el propósito de estos 2 hombres eran tan opuestos que inesperadamente produjeron el mismo resultado. Los 2 ancianos, que habían logrado mantenerse firmes en medio del caos, pronto se enderezaron y se prepararon para luchar de nuevo. Sin embargo, ambos ancianos quedaron atónitos por la escena frente a ellos tan pronto como abrieron los ojos. Kuleuleuleu. Llamas azules rugieron desde el centro del cráter. Una espesa y gigantesca columna de fuego se elevaba desde el suelo. Atravesó los techos de todos los pisos de Nebelvague, LV, 9, nivel. 8, nivel. 7, nivel. 6, nivel. 5, nivel. 4,
nivel 3, nivel 2, y LV1, y se estiró aún más. De. La puerta del bien y del mal. La enorme puerta circular que servía como tapa de la Nebelvague mantenía a raya la columna de fuego azul, pero las cadenas a su alrededor se estaban rompiendo una a una y parecía bastante precaria. Toda la puerta ardía intensamente cuando las cadenas se rompieron y las poleas que la rodeaban se rompieron. El limo Flaver estaba comenzando a aclararse, y el agua que había comenzado a entrar desde afuera se estaba evaporando antes de que pudiera acercarse a la columna de fuego. ¿Qué es eso? La boca de Orca estaba medio abierta por la incredulidad. Pero nadie sabía nada sobre esta anomalía. Incluso de Ordumbre, Soware, Sadi, Aidien y el marqués de Sade, a lo lejos, miraban fijamente el final de la columna de fuego. Cada persona. Excepto por Vikir. Kuleuleu. Vikir se acercó al lugar donde había germinado el brote de llama, donde había estado el huevo azul. El aire caliente y las llamas azules amenazaron con consumirlo, pero Vikir no se desanimó. Pensó que se había acostumbrado al calor de las quemaduras que había sufrido mientras intentaba disfrazarse del rostro de Garm, pero el calor que sentía ahora era algo completamente distinto. La sal clara de temperatura ultra alta, que estaba tan caliente que ni siquiera podía compararse con un fuego normal, estaba creando una enorme corriente de aire ascendente. Ahora casi me está quemando la carne. Vikir atravesó las llamas abrasadoras. Tuvo que agarrarse al suelo con todas sus fuerzas para evitar flotar hacia arriba. Finalmente, a través de las llamas y la turbulencia, pudo ver la forma de Poseidón. La esfera redonda se había partido por la mitad y una columna de fuego azul brotaba de su centro. Las raíces de la columna de fuego debajo apenas eran visibles. A juzgar por las explosiones intermitentes y los terremotos que provenían de las profundidades del suelo, solo podía suponer que probablemente estaba tocando la termosfera de la parte más profunda del volcán Nebelvague. Así que la Nebelvague no es un volcán extinto. Este volcán no está extinto. Simplemente ha estado almacenando energía en secreto para explotar algún día de la manera más grande y espectacular posible. Y era esta semilla azul, Poseidón, la que había echado raíces en el centro de ese poder y lo estaba absorbiendo. Técnicamente, era un parásito de la Nebelvague. No. Quizás no sea un parásito. Tal vez este lugar, la propia Nebelvague, fue creado por alguien con el propósito de incubar a Poseidón. Pero eso no era lo que importaba ahora. Vikir hundió su mano en las llamas y alejó todas las brasas abrasadoras. Para su sorpresa, las llamas parecían cautelosas y feroces al principio, pero se calmaron con su toque. Como un animal que se ha dejado acariciar el pelaje. El calor disminuyó y pronto no quedó más que calor. Vikir empujó hacia adelante, usando el poder del basilisco para regenerar su carne. En ese momento, Vikir pudo abrir las cortinas de fuego y mirar a través de ellas. Dentro había un pequeño espacio circular. Y había un par de ojos mirándolo. Escamas negras. Y llamas azules chisporroteando entre ellos. ¿La criatura era tal vez un poco menos del tamaño de una palma? Una extraña criatura que parecía un lagarto, pero con alas en la espalda, miró a Vikir. Todo su cuerpo quedó envuelto en llamas, como si fuera una criatura nacida del fuego, alimentada por el fuego, nutrida por el fuego y devuelta al fuego. Vikir lo miró fijamente. También le devolvió la mirada. Se ven por primera vez desde que nacieron. Y luego. Hipo. Dio un pequeño hipo. Una pequeña chispa de llama azul brotó de sus diminutas fosas nasales y luego desapareció. Bonito. Entonces algo como esto puede nacer de un huevo. ¿Es algo así como Salamander? No. Son seres mucho más elevados que eso. Las palabras de Vikir fueron interrumpidas por las palabras de admiración de Aidien, quien ahora lo había alcanzado. Vikir tampoco sabe exactamente qué es. Solo sabe que es el más grande de los seres antiguos, el que se opone a los demonios y que tiene el mayor potencial. Eso se podía adivinar con solo mirar la reacción de Decarabia mientras temblaba entre su pecho. Dios, no puedo creer que esto todavía exista. Pensé que se había extinguido hace mucho tiempo. He oído que el emperador mago Xerxes los exterminó personalmente uno por uno. Quizás este sea el último que queda en el mundo.
Al ver a Poseidón, de Carabia comenzó a temblar por toda la emoción que había estado reteniendo. Mientras tanto, Kuleu, Kuleu, Kuleuleu. Movió su cuerpo negro y azul y se acercó a Vikir. Acarició su mejilla contra el dorso de la mano de Vikir. Una expresión de amistad. Un movimiento que revela gusto y cariño incondicional por el ser que uno ve por primera vez en la vida. Pero el tiempo de comunicación fue corto. Pan. Extendió sus alas y se preparó para surcar los cielos. Vikir estaba tranquilamente encontrando su mirada como si le estuviera rogando que se cuidara. Hasta luego. Un mensaje resonó en la mente de Vikir. No fue en forma de palabras, pero eso no lo hizo menos cierto y tocó una fibra sensible en su corazón. Vikir respondió de la misma manera. La vida humana es corta. Para cuando tengas edad suficiente para venir a verme, ya no estaré aquí. No me volverás a ver nunca más. Cerró los ojos, sacudió la cabeza y pareció terriblemente triste ante las palabras de Vikir. Y luego. Era ahora. Extendió sus diminutas alas. Y desde debajo de la tierra, desde la parte más profunda y caliente del volcán, estalló una columna de fuego azul que impulsó sus alas. Cugugugugugugugu. El poder del volcán se condensó en sus dos diminutas alas, creando una luz azul cegadora. En cualquier momento, está a punto de atravesar el fondo del abismo, penetrar en el profundo y oscuro abismo, elevarse sobre el agua, atravesar los cielos distantes y elevarse hacia la vasta extensión del cielo. Eso es todo. Está hecho. Vikir desvió su atención de todo esto. Todo el trabajo que había hecho estaba hecho. Todos los peligros y dificultades de su viaje hacia y desde este castillo fantasma en las profundidades más profundas del mar se han cumplido. Este es el final de mi propósito en Nebelvague. El huevo ha eclosionado y no hay nada más que ver. ¿En realidad? ¿Eso significa que podemos salir de aquí? Ese es un nuevo problema. Vikir guardó silencio. En verdad, había pensado en esto cuando descendió por primera vez a la Nebelvague. Si pudiera encontrar este Poseidón de manera segura y ponerlo en funcionamiento unos años antes, habría cumplido con su deber, y entonces no le importaría morir. Pero ahora que había llegado a este punto y lo había hecho funcionar, tenía un nuevo deseo. Él quiere vivir. Quiere sobrevivir más tiempo. Quiere ver con sus propios ojos cómo se desarrolla el futuro de la humanidad, cómo termina esta larga y terrible guerra, cómo se resuelve, cómo termina de una manera que no vio en su última vida. Muchos morirían. Y muchos sobrevivirán. Y sigue viviendo. El futuro. El futuro lejano, mucho más allá de lo que Vikir había visto en su vida anterior. Teo. Vikir extendió la mano y tiró de la muñeca de Aidien. ¿Qué? Volviéndose hacia Aidien, quien parecía sorprendida, Vikir dijo brevemente. Vamos a salir de aquí. Ahora le tocaba a él dejar de verdad la Nebelvague. Los rostros nostálgicos se arremolinaban en su cabeza. Había llegado el momento de volver a la tierra, que tanto había cambiado mientras tanto. Adiós Nebelvague, 1. Kvakvan. Retumbar. Toda la prisión de Nebelvague tembló violentamente. Vikir y Aidien corrieron escaleras abajo por la escalera de caracol sobre la espalda de Bakira. Keon, Keon, Keon. El sprint de Bakira fue más rápido que en su mejor momento, lo que redujo significativamente el tiempo que le llevó subir los pisos. ¡Chua! Un enorme maremoto surgió frente a ellos. ¡Oh no! Este debe ser un corredor inundado. Este es el atajo, descubrimiento. Ante las palabras de Vikir, Aidien asintió y cargó una flecha. Peón. La flecha voló en línea recta, abriendo un enorme agujero en las olas. Bakira saltó sobre el anillo de agua como en un acto de circo, pateando el suelo debajo de las olas donde la flecha había atravesado y saltando de nuevo. Ruido sordo. A través del corredor inundado y aterrizando en el muelle de un puente medio destruido, Bakira continuó corriendo. A un lado, la columna de fuego azul seguía elevándose, ardiendo en la puerta del bien y del mal. ¿Estamos en el 5.º piso ahora? Sí. En este piso hay un criadero de anguilas devoradoras. ¿Crees que quedan anguilas? La última vez que revisé,
había bastantes. Incluso si hubieran escapado primero, no podrían haberlos usado todos. Vikir tenía razón. Todavía había algunas anguilas devoradoras en el tanque de almacenamiento, con escombros y agua cayendo del techo. Había caos por todas partes, ya que muchos de los prisioneros y guardias ya habían escapado. Había sangre por todas partes y cuerpos flotando. Era fácil ver que había habido una pelea terrible por la anguila devoradora. Es bueno que haya enviado a los que escaparían primero al 5.º piso. Vikir había ordenado que la mayor cantidad posible de personas que valieran la pena salvar esperaran en el 5.º piso antes de entrar. Incluso había llegado a falsificar las órdenes, por lo que debía haber bastantes personas en el 5.º piso. Ya estaban en el 5.º piso en el momento del alboroto, por lo que tenían muchas posibilidades de salir sanos y salvos. Es un milagro que queden anguilas. Aidian tomó un anzuelo de pesca y una cuerda y saltó él mismo a la pecera, atrapando una gran anguila devoradora. ¡Chua! Ella abrió la boca de la anguila saltada con una mueca y dijo: «Marido. ¿Estás listo para esto?» «Estoy listo». Vikir asintió. Sin embargo, Aidien abrió la boca una vez más. «La tierra ha cambiado. Ya no es el mundo como lo conoce mi marido. Conozco el panorama general». Aidien ladeó la cabeza. El mundo era diferente antes y después del encarcelamiento de Vikir en Nebelvage. ¿Cómo podía Vikir saber eso? ¿Un periódico, una historia que le contó un nuevo prisionero o un informante que se había mantenido en secreto? Aidien miró a Vikir con expresión perpleja, pero Vikir realmente no tenía una respuesta. En cambio, Vikir estaba pensando en el mundo antes de regresar. Los recuerdos de ese día siempre acechan en sus pesadillas. ¿Cómo podría olvidar aquella devastadora temporada en la que el 98% de la humanidad fue aniquilada? El cielo de repente se desgarró y las llamas brotaron de las grietas. Las innumerables gotas de fuego que caían como serpientes y chaparrones. La lluvia torrencial que duró 150 días, la lluvia del miedo. Un terrible fenómeno meteorológico que convirtió los bosques del mundo en desiertos y sus lagos en pozos sin fondo. Incluso después de que los muertos hayan cerrado los ojos, los sonidos de los muertos deambulando por los áridos páramos, aullando y los no nacidos jadeando por su último aliento, perseguirán sus sueños. Una época en la que no se podía prometer ni asegurar nada. Una larga temporada de lluvias que condenó a la humanidad a la destrucción. Está a punto de comenzar. Vikir ya podía ver que las puertas de la destrucción estaban a punto de abrirse. Los cambios que ahora se producen en la Tierra no son más que sangre fresca, meros signos y presagios. Son simplemente los demonios que se están calentando antes de que comience el juego real. Entonces Vikir ha arreglado todo esto de antemano. Lenta, paciente y minuciosamente. Ahora había llegado el momento de darles una buena patada a los demonios. El volcán está a punto de hacer erupción. Poseidón ha nacido y es hora de comenzar su ascenso a los cielos. Fue el comienzo de la gran erupción de la Nebelvage. Debemos salir de aquí antes de esa fecha. ¿Pero por qué hizo estallar la Nebelvage? Lluvias de fuego. Para contrarrestar la temporada de lluvias del miedo. Aidien se rascó la cabeza. Pero Vikir no tenía respuesta para ella esta vez. Simplemente repitió en su mente una y otra vez el pensamiento de las puertas de la destrucción, una gran lluvia de fuego que duraría 150 días. Ahora que Poseidón ha nacido, el clima cambiará dramáticamente. Todo lo que queda es esperar y ver. Con esas palabras, Vikir atrapó la anguila devoradora. Kvakvakvan uleuleun. Cheol seo. Por todas partes retumbaron terremotos y se produjeron derrumbes. La marea creciente inundó el castillo hora tras hora. El rugido y el estrépito de las olas fueron levemente interrumpidos por los gritos de los prisioneros y guardias del piso de arriba. Aidien se paró frente a los débiles restos de las puertas Flaver, arrastrando una anguila devoradora con ella. «Vamos a salir». Vikir dio un paso adelante. Solo entonces. Esperar. Una voz detuvo a Vikir y Aidien. Aidien arqueó una ceja. La expresión de Vikir también se endureció ligeramente. Capitán Keko Ugrim. Ella estaba parada en la esquina de la perrera.
Su uniforme estaba hecho jirones, dejando al descubierto su cuerpo desnudo y lleno de cicatrices. Notó que su amada espada, que siempre había afilado, estaba rota por la mitad. La sangre roja brotó de cada parte de su cuerpo, tiñendo de rojo las aguas a su alrededor. Vikir y Kekoa estaban uno frente al otro. Era la primera vez que mostraban sus rostros desnudos. Había agudeza en la mirada de Kekoa. Le preguntó a Vikir intencionadamente. ¿Eres un prisionero? Vikir no respondió. Se desconoce porque no ha escapado todavía. Pero si intenta escapar, tendremos que acabar con ella por la fuerza. Sin embargo, si navegas por alguna corriente, morirás antes de poder escapar. Vuelva a salir por la puerta de la izquierda y tome la corriente 3021. Kekoa mostró una reacción inesperada. Hay miles de corrientes que pueden arrastrar a una anguila devoradora desde el 5º piso. Solo uno de ellos es una corriente de circulación que conecta con la superficie. Todo lo demás eran corrientes trampa que los mantendrían en el fondo del mar durante cientos de años. Preguntó Vikir. ¿Por qué me estás diciendo esto? Kekoa habló después de un largo silencio. Te vi matar a Blacktan. Kekoa se quitó el sombrero de guardia. Luego, con voz seca y clara, preguntó Kekoa. ¿Qué pasó con el verdadero Garm? La pregunta fue fría y aguda, como una puñalada en los pulmones. Vikir respondió en un tono plano. Muerto. ¿Cuándo? Hace 2 años, durante los disturbios en Sakhut. Salvarte cuando estabas inconsciente. ¿Dónde está el cuerpo? Enterrado. Kekoa todavía estaba mirando a Vikir, sus ojos impasibles, su mirada inquebrantable. Sus labios volvieron a curvarse. ¿Dijo alguna última palabra? Por un momento, la mente de Vikir regresa a las últimas palabras de Garm. Había murmurado estas palabras antes de morir. Quería mostrarle a esa chica el mundo exterior y que ella. Esas fueron las últimas palabras de Garm. Vikir obedeció. Quería mostrarte el mundo exterior. Un momento. Las pupilas de Kekoa, que ni siquiera se habían movido hasta ahora, temblaron violentamente. Vikir recordó el diario quemado durante mucho tiempo por Garm. Al final de su diario, Garm escribió que siempre quiso salir de aquí con Kekoa. A pesar de que Garm ya no podía dejar Nebelvague para siempre. Y luego. Etiqueta. El sonido de los pasos de Kekoa rompió el ensueño de Vikir. Ella se dio la vuelta. Y caminando hacia adelante. No estaba en la dirección de la ruta de escape. Kvakbanuleuleun. Tierra muerta con enormes montones de piedras y cascadas. ¿No vamos a salir? Preguntó Vikir, y Kekoa respondió sin mirar atrás. No me estoy yendo. Aquí es donde nací y crecí. Hizo una pausa después de terminar de hablar. Luego, después de un largo silencio, giró ligeramente la cabeza hacia un lado y dijo en un susurro. Adiós. Era un sonido tan pequeño que apenas era audible, ahogado por el rugido del maremoto que se estrellaba junto a ella. Incapaz de perder más tiempo, Vikir se metió en la boca de la anguila. Aidien corta la cuerda y la corriente saca la anguila devoradora del castillo. La anguila devoradora se aleja rápidamente de la corriente oceánica. Con eso, Vikir y Aidien abandonaron Nebelvague y se dirigieron a la superficie. El castillo se está desmoronando y desmoronándose. El agua de mar entra corriendo desde todas partes. Kekoa era el único que quedaba. Podía ver el rostro de un hombre en su mente. Un hombre de la superficie. Un hombre que parecía y actuaba amigablemente. Pero no importaba cómo lo mirara, él no era apto para ser guardia. Y que parecía pensar que algún día podría regresar a la tierra de donde vino. Entonces ella no quería quedarse. Un tipo tan débil. ¿Pero qué es esto? El tipo que parecía que iba a regresar al suelo en cualquier momento terminó no pudiendo hacerlo. Tirón. Se lo quitó y arrojó el sombrero que tenía en la mano al suelo inundado. Y finalmente, bajó su mirada punzante y habló. Estúpido Garm. Eres un idiota. Ese fue el final. Pronto,
una gran cantidad de agua de mar entró y llenó por completo el castillo. Cuac, culeuleu. Y así, Neville Vague quedó enterrada bajo el agua negra como boca de lobo. Para siempre. Adiós Neville Vague. 2. Culeuleu. El abismo. Un gran vacío. La visión ennegrecida hace que el paso de la masa de burbujas de agua solo sea audible. La anguila devoradora de Vikir y Aidien se sacudió violentamente antes de emerger al centro de las profundidades del mar. Deu. Por un momento, pensaron que estaban en la corriente equivocada debido a las violentas corrientes que se agitaban en todas direcciones, pero en realidad esta era la única que estaba funcionando. En comparación con las otras corrientes, que inicialmente son estables, esta corriente 3021 es violentamente agitada e inestable, pero eventualmente se convierte en la ruta más segura. Pronto, la tenue luz de la piel de la anguila devoradora comenzó a iluminar los alrededores. La oscuridad total se iluminó un poco y, a través de la piel transparente, pudieron ver el exterior de las profundidades del mar. Uleuleun. La Neville Vague quedó completamente sumergida. Envuelta en llamas y vapor del interior del volcán, la Neville Vague parece precariamente cerca de explotar en cualquier momento. Probablemente esto se deba a que la puerta del bien y del mal en el techo de la Neville Vague impide que el volcán entre en erupción. Por ello, la Neville Vague se parece actualmente a una botella de champán agitada hasta el límite. En el momento en que se destruya la tapa superior, la puerta del bien y del mal, se producirá una enorme explosión y una corriente ascendente. La explosión y el agua de mar que fluye hacia la cavidad resultante se calientan mediante calor geotérmico y se expanden, creando una columna de fuego primaria y una columna secundaria de agua a escala masiva. Comenzarán los estratos más profundos del fondo marino, penetrará en el fondo marino y se elevará muy alto, pasando sobre la superficie del agua y hacia el aire, muy alto. Y será lo suficientemente potente como para crear un clima extremo en la superficie. Aidien asintió ante las palabras de Vikir. Actualmente estaba tirando del anzuelo de pesca y la cuerda que colgaban del borde de la anguila devoradora, manteniéndola en equilibrio. En otras palabras, es el papel del cochero el que conduce el carruaje. Vikir estaba a punto de agarrar la línea también, cuando Aidien, que tenía buen sentido, sintió algo. Creo que hay algo adherido a la cola de la anguila. Vikir miró hacia atrás. Efectivamente, había algo colgando de la punta de la cola de la anguila devoradora. Estaba oscuro y la corriente era demasiado fuerte para ver exactamente qué era. Pero incluso sin mirar demasiado de cerca, la cosa comenzó a acercarse más y más a Vikir. Tirando de la cola de la anguila, la criatura se acercó lentamente hacia él. Los ojos de Vikir se abrieron como platos. Era el marqués de Sade sosteniendo la cola de la anguila devoradora. Incluso tenía un triste a su lado. Luego, el marqués de Sade agarró el cuerpo de la anguila devoradora, se arrastró hasta su boca y entró. ¡Puja! La presión del agua casi me aplasta los huesos. Pues sí. Pero después de estar en régimen de aislamiento durante mucho tiempo, estoy empezando a acostumbrarme. Saludos, perro nocturno. Es una vergüenza, pero me gustaría un viaje gratis. El marqués de Sade se rió de buena gana. Incluso Sadi, que ha perdido la cabeza, también se tumba como un molusco y se ríe. La anguila devoradora ya era lo suficientemente grande como para transportar a una docena de personas, por lo que agregar a Sadi y Sade no causaría muchos problemas. Te llevaré si te portas bien. Oh, no. Lo siento por el joven. No creo que pueda quedarme callado. Ante las palabras de Vikir, el marqués de Sade sacudió la cabeza con una expresión triste. No le tomó mucho tiempo a Vikir darse cuenta de por qué estaba diciendo esto. Algo perseguía furiosamente a la anguila devoradora mientras ésta flotaba lentamente a lo largo de la corriente. ¡Ah! Un sonido aterrador comenzó a emanar desde más allá de la oscuridad. A primera vista sonaba como el fuelle de un barco, pero era demasiado agudo para eso. ¿Podría ser esta la voz de la legendaria sirena? Incluso las anguilas que habían estado nadando se retorcieron de dolor. Este sonido no identificable llenó el vacío del fondo del mar. Vikir sintió que el creador del sonido estaba cerca. Creo que es Orca. El marqués de Sade sonrió. Entonces,
más allá de la carne transparente del cuerpo de la anguila, surgió algo enorme. Un cuerpo con un brillo negro, manchas blancas claramente visibles incluso en la oscuridad. Músculos apretados por todas partes, poderosas aletas dorsales, antebrazos y piernas al descubierto bajo una capa de pelo andrajosa. Orca. Se transformó en un cuerpo extraño y una vez más bloqueó el camino de Vikir. ¿Eres miembro del hombre bestia tipo ballena asesina, Orca? Vikir habló para sí mismo en voz baja. Así como Deordume se había transformado antes en la forma de un cocodrilo de agua salada, Orca tenía una constitución similar. Agarró la cadena y el garrote al final de su larga cola, que se había deslizado fuera de su abrigo, con una mano en forma de garra. Sade. Nunca saldrás. La voz sibilante de Orca era clara incluso en estas turbias profundidades. En medio de este mar desesperado, Orca había encontrado su rival. El peor de todos los temores se había hecho realidad. El marqués de Saad se rió entre dientes. En tierra, tal vez, pero bajo el agua, es un suicidio enfrentarse a ese viejo. ¿Qué propones? Bueno, sin vergüenza, me gustaría preguntarte, ¿qué piensas? El marqués de Sade estaba indicando en secreto que seguiría el ejemplo de Vikir. Vikir dijo claramente. Tienes una deuda conmigo. ¿Cómo me pagarás? Pues sí. El marqués de Sade se rió sin decir palabra y luego levantó 3 dedos. El pueblo de la familia Sade devolverá un favor triple y nuestros enemigos 3000 veces. Me debes una vida, así que te pagaré 3. Dame 3 nombres de aquellos a quienes deseas matar. Sean quienes sean, los mataré por ti. El marqués de Sade entrecerró un ojo al final y dijo, si tan solo pudiéramos llegar sanos y salvos al suelo. Vikir asintió en silencio. Hilkeun. Con eso, Vikir ató el látigo de Sade alrededor de su cintura. Luego ató el otro alrededor de la cintura del marqués de Sade. Aférrate a estos. Vikir colocó el centro del látigo en la mano de Aidien. Preguntó Sadi, inmovilizado por las secuelas de la demonización. ¿Vas a salir? No hay otra manera. Dijo Vikir, mirando a los ojos de Aidien. Aidien miró a Vikir con ojos inquietos. Prefiero salir, esposo. Tú conduces las anguilas, así es más seguro. No quiero volver a separarme, ¿cómo pudimos volver a estar juntos? Es importante mantener la línea. Vikir habló en tono serio y Aidien inclinó profundamente la cabeza. Luego levantó la vista y se mordió el labio con tanta fuerza que sangró. Nunca. Nunca dejaré ir. Eso es suficiente. Vikir se puso de pie. Luego, por la boca de la anguila devoradora, se arrojó a las profundidades. Para cruzar la puerta final a la superficie. Asterisco. La presión del agua a 10.000 metros estaba más allá de su imaginación. Incluso las estadísticas de Vikir, la protección del río Styx y su cuerpo, que había alcanzado el reino supremo, no pudieron resistirlo. Puedo ver por qué los demonios no cruzaron este lugar hasta finales de la guerra de destrucción. Una presión que aplastaría un cuerpo entero con solo estar presente. Es como cientos de elefantes sobre un huevo. Por eso el marqués de Sade pidió ayuda. Vikir miró de reojo. Pudo ver al marqués de Sade, con un látigo atado a su cintura, jadeando en busca de aire. Solo entonces. Una presión invisible comenzó a distorsionar el frente. Un maremoto. En la superficie del agua habría alcanzado alturas enormes, pero bajo el mar era completamente invisible. Kvak. Una visión que se arremolinaba con un rugido. Una orca con forma de orca pasa delante de él. Esae, poeo. De repente, su visión se volvió borrosa y roja. Vikir entrecerró los ojos, pero eso no impidió que su rostro quedara aplastado. Sentía su cráneo como un grano de arena y el impacto le destrozó la nariz, los pómulos y los dientes frontales. Fue como recibir un martillo de guerra en pleno movimiento en el centro de la cara. ¿Es una gota de agua? Orca estaba recogiendo agua desde la distancia con una mano ancha y rastrillada y la arrojaba hacia atrás. Voló como una bala de cañón, apuntando a Vikir y al marqués de Sade. Sin embargo,
Poeón. Vikir extendió su espada y cortó la gota de agua que volaba en diagonal. Además, la ubicación de la orca se detectó en función de la dirección y el ángulo de la gota de agua que volaba. Destello. De Carabia en el cofre entrecerró los ojos y disparó una luz roja. Por un momento, los alrededores se iluminaron. «Oh. ¿Usted puede hacer eso? Piensas tan poco en mí». Un radio de una docena de metros se iluminó con la mirada altiva de Carabia. Entonces pudo ver claramente la figura de Orca frente a él. Vestido con uniforme y abrigo de alcaide, sostenía un garrote en la mano. Parecía una mitad orca y mitad humano. «Piérdase». Orca agitó el garrote en su mano. Un enorme tsunami estalló, aplastando el espacio a su alrededor. Pero Vikir tenía confianza. «Si conozco la dirección, puedo detenerlo». El maná disminuyó, revelando la verdadera forma de Carabia. Pentagrama invertido rojo. Muro de los lamentos. Aunque consume mucho maná, su defensa es un escudo sólido. Bloqueó todos los ataques a distancia de Orca. Kugugugun. En todo caso, los ataques de Orca solo hicieron que la anguila devoradora de Aidien fuera cada vez más rápido. Vikir y el marqués de Sade, conectados por una cuerda de látigo, también se elevaron cada vez más rápido. Estos bastardos. Orca finalmente cambió su método de ataque. Combate cuerpo a cuerpo. La forma más primitiva y segura de atacar, arremeter con un garrote y derribarlos. Y eso es lo que también querían Vikir y el marqués de Sade. Una ballena monstruosa, atravesando las turbulentas corrientes. Vikir desenvainó su espada mágica, Bielseba, y el marqués de Sade levantó una espada de origen desconocido para encontrarse con Orca. Los poderes de los tres se unieron una vez más. El sol negro de Vikir, el aura serpentina del marqués de Sade y el tsunami del garrote de Orca se unieron en una feroz colisión. Kvak 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 kvak. Se formó un remolino gigante en el mar. Las trayectorias de las espadas de Vikir y el marqués de Sade formaron la capa superior del vórtice, y el tsunami del garrote de Orca formó la capa inferior, reuniéndose en el centro. Kvakvan, Kualeuleun. Con un estruendoso crujido, la onda de choque se extendió en todas direcciones, destrozando el mar circundante. A medida que el agua y el aire volvieron a entrar en el espacio vacío creado por el rompimiento de las olas, se formaron corrientes violentas que construyeron el espacio a su alrededor. La presión, que se extendía en todas direcciones, aplastó y destrozó todo, acantilados y rocas por igual. Una gruesa línea de sangre brotó de la frente de Vikir. Sus instintos, agudizados por haber cruzado tantas líneas de fuego, le estaban dando una fría valoración de la situación actual. Morir. Nunca gana. Mientras Orca esté bajo el mar, no es diferente de un dios. Todavía puede respirar bajo el agua y se mueve mucho más rápido con músculos cada vez más poderosos. Podía disparar ondas sonoras para ver todo en kilómetros a la redonda y podía desatar un tsunami sin moverse para eliminar a sus enemigos a grandes distancias. Además, en este duro fondo marino, en un ambiente donde todo era inestable, enfrentarse a él era como un gusano contra una bestia. El marqués de Sade también lo sintió y sonrió. «Esto me va a matar». Incluso antes de la regresión de Vikir, el marqués de Sade intentó escapar de Nebelvague, solo para ser detenido y asesinado por Orca. Incluso con Vikir a su lado ahora, parecía poco probable que el destino pudiera revertirse. Las ruedas de la causalidad estaban girando. Vikir era solo un simple topo que se interponía en su camino. El momento. Las miradas de Vikir y el marqués de Sade se cruzaron. Como en un pacto, ambos movieron sus manos para golpear el látigo en su cintura. «No». A lo lejos, Aidien, que conducía la anguila devoradora, gritó, pero ya era demasiado tarde. La corriente corrió aún más violentamente, empujando a la anguila devoradora hacia arriba. Los que deben irse y los que deben quedarse. Al mismo tiempo. Orca sintió algo. Dos hombres que habían elegido permanecer en las profundidades del mar. El impulso de Vikir y el marqués de Sade había cambiado por completo. Era lo suficientemente afilado como para hacer que incluso la poderosa orca estallara en sudor frío. En ese mismo momento, el equilibrio entre los tres guerreros en la oscuridad de las profundidades del mar se hizo añicos.
Algo extraño que era difícil de explicar racionalmente. Fue lo que solo puede describirse como suerte. TL/N, armadura de trama. Vikir, que nunca había sido bendecido con mucha suerte en toda su vida, no pudo evitar sentirse algo desconcertado. Para explicar adecuadamente este fenómeno, debemos retroceder unos segundos. Kuleuleuleuleu. Kudeudeudeudeu. Una columna de fuego estalló cuando se activó Poseidón. Fue como una erupción residual de la condensación del poder volcánico. El intenso calor surgió como si fuera a explotar, pero fue bloqueado por la puerta del bien y del mal, la última entrada a la Nebelvague, y quedó atrapado y no pudo escapar hasta ahora. Pero ahora. Una a una, las cadenas y poleas que aseguraban la puerta se rompieron y destruyeron, provocando que la puerta del bien y del mal se calentara hasta su límite. Tin. Tan. Tun. Todas las cadenas conectadas a la Nebelvague se rompieron. Kebm. La puerta del bien y del mal fue lanzada al aire como la tapa de una botella de champán sacudida hasta el límite. La puerta del bien y del mal se abrió de golpe por la inmensa presión. 70 metros de diámetro, 5 metros de espesor y un peso de 6.535 toneladas. Hecho de una aleación de mitril y adamantiem, voló como la tapa de una botella al final de un tallo de champán que explota. Y este enorme y pesado trozo de aleación, que había rebotado aleatoria y accidentalmente, terminó dirigiéndose hacia Orca, quien lo enfrentaba mientras le daba la espalda a la verdadera naturaleza de Nebelvague. La dirección de la rueda del destino es impredecible. P.O. Orca cayó hacia adelante cuando este enorme objeto pasó por su cabeza de la nada. La sangre roja brotó. La monstruosa ballena recibió un impacto repentino en la cabeza y rápidamente quedó atrapada en la corriente y se hundió como un pedazo de basura. La boca del Marqués de Sade se abrió con incredulidad. Pero esa no fue la reacción que vio en Orca. Kvakvan. La puerta del bien y del mal voló en la distancia, estrellándose contra una esquina del acantilado antes de rodar hacia abajo. Kude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 u. Una vez atravesada la puerta del bien y del mal, la caída de la Nebelvague comenzó en serio. Un castillo sumergido en el agua. El espacio entre los ladrillos negros comenzó a brillar en rojo. Al principio, la Nebelvague se construyó excavando en el interior de un volcán extinto, y ahora que el volcán vuelve a estar activo, todo se acabó. La fortaleza de hierro, un castillo con una larga historia que nunca ha mostrado ningún defecto, se ha convertido ahora en un corcho que bloquea una botella de champán a punto de estallar. Su cuerpo está corroído y desmoronándose. La gran columna de fuego que atravesó la puerta del bien y del mal fue solo el comienzo. La crepitante columna de fuego pronto se volvió azul en la base y luego se expandió enormemente en la segunda y tercera oleadas, expandiéndose instantáneamente en tamaño. La explosión fue tan fuerte, mucho más allá del alcance del oído humano, que parecía como si todo el océano hubiera sido arrastrado por el viento. Fue el comienzo de una gran erupción que fácilmente superaría los 10.000 metros de profundidad y se extendería decenas de kilómetros hacia el cielo.